Miren este interesante análisis y conclusión de Verónica Arias. Demuestra la deshonestidad del gobierno de Guillermo Lasso y la esperanza de un rápido cambio en el caos en que estamos. Vamos a ver. Lasso ayer en su intervención en la Asamblea Nacional afirmaba que Ecuador goza de estabilidad gracias a su gobierno. Sin embargo, de manera contradictoria, horas después, decreta muerte cruzada, aduciendo grave crisis política y conmoción interna. Pero ¿cuáles son las razones que le llevaron a tomar esta decisión? Lo explico a continuación. A pesar de que los pactos se hicieron evidentes, con bloques que se partían, asambleístas que se declaraban independientes, comunicados de última hora, asambleístas que comunicaban que viajaban al exterior justo el día de la votación, lo cierto es que los votos no le alcanzaban para salvarse de su censura y destitución. 2. No tenía confianza en su vicepresidente. Lasso podía renunciar y entregar su cargo a Alfredo Borrero. Sin embargo, fue evidente la desconfianza en su propio vicepresidente, al que ni siquiera invitó a la cadena nacional, donde anunció la muerte cruzada. 3. Ya había perdido el juicio político más importante, el del pueblo. Lasso es consciente que el 90% de los ecuatorianos rechaza su gestión y más de la mitad de los ecuatorianos lo considera el peor presidente de la historia. Incluso fue derrotado en febrero de este año en la propia consulta popular que él mismo convocó. Aunque la muerte cruzada es la salida de Lasso para evadir su responsabilidad política, para el pueblo se abre la esperanza de optar por una alternativa que le dé justicia y equidad a todos los ecuatorianos. Y es que realmente todos están haciendo eso. Todos están diciendo, ya basta Ecuador, ya basta. Ya basta de lo que estamos viviendo. Los crímenes, los sicariatos, los femicidios son el pan del día en el país. Estamos ya en el segundo lugar del país más inseguro de América Latina y estamos caminando a ser uno de los primeros países más inseguros en el mundo. No lo decimos nosotros, lo dicen las cifras. El Ecuador ha caído en lo más bajo de la situación política porque no ha habido políticas públicas de seguridad. El país está en la indefensión y aquí estamos mirándonos a las caras, esperando que una corte haga lo que le da la gana, como ya lo hizo, inadmitiendo lo que pedía las varias organizaciones sociales. Es inconstitucional lo de Lasso. No podía, señores de la corte, el presidente no podía, mientras estaba en juicio, decretar la muerte cruzada. Es su derecho, pero es un derecho al que debió de aplicárselo mucho antes o después de su juicio político. El temor es tan grande en las mafias que hoy estamos cansados de esto. Lasso ayer en su intervención en la Asamblea Nacional afirmaba que Ecuador goza de estabilidad gracias a su gobierno. Sin embargo, de manera contradictoria, horas después, decreta muerte cruzada, aduciendo grave crisis política y conmoción interna. Pero ¿cuáles son las razones que le llevaron a tomar esta decisión? Lo explico a continuación. A pesar de que los pactos se hicieron evidentes, con bloques que se partían, asambleístas que se declaraban independientes, comunicados de última hora, asambleístas que comunicaban que viajaban al exterior justo el día de la votación, lo cierto es que los votos no le alcanzaban para salvarse de su censura y destitución. 2. No tenía confianza en su vicepresidente. Lasso podía renunciar y entregar su cargo a Alfredo Borrero. Sin embargo, fue evidente la desconfianza en su propio vicepresidente, al que ni siquiera invitó a la cadena nacional, donde anunció la muerte cruzada. 3. Ya había perdido el juicio político más importante, el del pueblo. Lasso es consciente que el 90% de los ecuatorianos rechaza su gestión y más de la mitad de los ecuatorianos lo considera el peor presidente de la historia. Incluso fue derrotado en febrero de este año en la propia consulta popular que él mismo convocó. Aunque la muerte cruzada es la salida de Lasso para evadir su responsabilidad política, para el pueblo se abre la esperanza de optar por una alternativa que le dé justicia y equidad a todos los ecuatorianos.